Hola, buenas tardes a todos. En un minuto, 2 minutos empezamos con el webinar. Soy Alberto de Arsis. El webinar, como en alguna de las ocasiones anteriores, lo va a presentar Miguel Ángel Álvarez, que está por aquí. Muy buenas, Eh, Alberto, muy buenas a todos. Eso es. Bueno, como otras veces, aunque muchos probablemente no es la primera vez que venís, os recuerdo un poquito la dinámica de estos webinars. No vais a poder hablar, pero sí podéis hacer preguntas a través de la sección de preguntas que tenéis. De hecho, os pido que aprovechéis para ver si funciona y que me confirméis si estáis oyendo bien ahora mismo, ¿vale? Para tener la tranquilidad de que, bueno, nos estáis recibiendo correctamente. Mientras tanto, os cuento un poco esto. Vale, gracias. Ya empieza a responder gente que se escucha, lo agradezco. Por recordar un poquito, va a durar aproximadamente 1 hora este webinar sobre Vue.js, a ver si lo he hecho bien, y, y dejaremos unos minutos finales para preguntas. Os animo a que hagáis preguntas durante todo el momento a través de la ventana de chat. Lo único que, bueno, pues en función del volumen de las preguntas y del ritmo, pues las iremos metiendo en las pausas que haga Miguel Ángel o esperaremos a responderlas al final. Pero como siempre os invito a compartir o a comentar o todo lo que podáis ya que estamos en directo, ¿vale? También os recuerdo que el webinar es grabado, así que va a ser grabado y eso quiere decir que si alguno de vosotros se tiene que ir a mitad de tiempo o simplemente quiere volver a escuchar una parte o parar con más detalle, ¿no? Y poder darle al pause, la grabación os llegará automáticamente dentro de 24 horas, ¿vale? O sea que mañana para estas horas, para las 4 más o menos, ya deberéis tener un correo con enlace a la grabación. Y yo creo que con esto es todo. Podemos empezar ya, Miguel Ángel, y, y bueno, vamos viendo cómo discurre. Muy bien, Alberto. Bueno, pues muchas gracias y comencemos entonces. Bienvenidos a Arsis. Estamos comenzando un seminario o webinar para hablar de Vue.js, que es una de las plataformas o frameworks de desarrollo frontend más populares del momento. Y bueno, yo soy Miguel Ángel Álvarez, ya me he presentado a Alberto, trabajo en Escuela IT y también desarrolloweb.com, soy el fundador. Bien, entonces vamos a conocer este framework a través de esta sesión y vamos primero a ver unos datos generales. Bueno, aquí tenemos un poco una descripción del índice en el cual pues haremos una parte de primeros pasos, conocimientos generales y luego pasaremos a lo que es el desarrollo de componentes, que es la manera en la cual vamos a experimentar un poco más el flujo y el estilo de desarrollo que conseguimos con esta herramienta. Bien, entonces, ¿cuáles son los datos más importantes sobre Vue.js? Bueno, ellos se definen a sí mismos como un framework. No sé si conocéis la palabra framework, me imagino que la habéis oído muchas veces. Un framework no es solamente un conjunto de software el cual tú te basas para realizar las aplicaciones, sino que además es una serie de estructuras y de, digamos, flujos de desarrollo y reglas, estándares, patrones que te fuerzan o que te marcan una manera en la cual desarrollar tus propios productos. Entonces el framework nos viene muy bien porque no solo nos ofrece mucho código de base que no tenemos que hacer con cada proyecto, que digamos, sino que además también nos permite que cuando tenemos un equipo de desarrollo grande, pues todos estemos desarrollando de la misma manera. Pero además es un framework de desarrollo que ellos se definen como progresivo. En ese sentido, ellos lo que mm, permiten en Vue es que tú un poco vayas adaptando las distintas partes del framework de manera modular para que, dependiendo de la aplicación que vayas a desarrollar, al final pues tengas unos módulos u otros y que al final tú puedas adaptar este framework a tu modo de trabajo más que tú adaptarte 100% al modo de trabajo del framework. Al final siempre hay que adaptarse, pero quiero decir que te puedes ir adaptando por partes en función de lo que vayas a necesitar para este tipo de proyecto. Así que podemos hacer con Vue.js tanto pequeños componentes de interfaz gráfica que podremos utilizar en cualquier tipo de sitio web, desde un sitio web de lo más tradicional hasta a las aplicaciones completas que también podrás desarrollar con Vue, de las que le llamamos aplicaciones frontend modernas, single page applications, son aplicaciones, pues bueno, del estilo de Gmail, Twitter y cosas así que son más avanzadas, ¿no?
Bien, dentro del panorama frontend, el desarrollo para el navegador, Vue.js es uno de los tres principales, o de las tres principales herramientas que encontramos actualmente. Y digo que destaca especialmente porque las otras dos están dirigidas o impulsadas por grandes actores dentro del mundo del desarrollo. React, en este caso, es de Facebook y Angular está impulsada por Google. Ambos son proyectos de software libre, igual que Vue.js, pero Vue.js digamos que es independiente y entonces, claro, decir que una herramienta que haya conseguido tal tracción solo de manera, pues bueno, por gracias a su comodidad, pues dice mucho por su parte, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los secretos o las claves de que Vue.js haya sido tan bien aceptado por la comunidad y tenga una comunidad tan amplia? Pues bueno, primero porque, como hemos dicho antes, se puede adaptar muy bien a todos tipos de proyectos. Luego, porque tiene una curva de aprendizaje muy suavizada y bastante más que a, por ejemplo, Angular, que es bastante más complejo. Y tercero, por la experiencia de desarrollo que obtenemos a la hora de trabajar con Vue.js, que pues bueno, gusta bastante a las personas que trabajan con él y en función de eso pues son bastante fieles con la herramienta y animan también a otras personas a utilizarla y etcétera. Bien, entonces ahora ya visto un poquito cuáles son las características principales de Vue.js, vamos a hacer unos primeros pasos ya de manera práctica para empezar a trabajar con esta herramienta. Y en esta primera etapa del webinar vamos a trabajar de manera más simple que existe para que veáis que nosotros podemos, de hecho, utilizar Vue.js para adaptarnos a cualquier tipo de flujo de desarrollo. Y lo más simple que vamos a hacer en este caso es utilizar Vue.js a través de un CDN. Directamente no voy a descargarme nada, no voy a hacer nada en especial, simplemente voy a utilizar un script que es el código de Vue.js, el cual lo voy a incluir dentro de mi página web y a partir de entonces pues ya tengo las posibilidades de trabajo con Vue.js. Para eso, para ir un poquito más ágil, lo que he creado es ya el código hecho de antemano y así no tengo que escribirlo en vivo y somos un poquito más ágiles y podemos ir más rápido. Y estos son los ejemplos que he traído. Tengo 4 ejemplos, los vamos a ver rápidamente y los voy a explicar, lógicamente, lo que tenemos aquí en el código. Alberto, no sé si la fuente la vemos bien, la voy a dejar un poquito mayor, pero si alguien tiene algún problema para verla, que me lo diga y lo podemos ver. Yo, yo la veo bien. No sé si, claro, bueno, si te quedas, te empiezas a concentrar mucho, igual te dejas los ojos, pero también es cuestión de agrandar la pantalla, de hacerte más pequeño a ti, que yo creo que la gente lo puede hacer, yo al menos lo puedo hacer, y agrandar la parte de código y no tú, sino los usuarios, reducir la parte de Sí, la sí. webcam en la que tenemos y ya está. Pero bueno, yo creo Me que dicen que más o se ve menos bien, ¿eh? El comentario de la gente es que se ve bien. estupendo. Bueno, de paso que estamos, os voy a recomendar esta herramienta, codesandbox.io. Esto es una herramienta online que me sirve para crear, pues bueno, proyectos de sandbox, que es como caja de arena, ¿no? Y en ellos, pues tú puedes empezar a meter código y directamente escribes tu código y lo que vas escribiendo, pues se va viendo en esta pantalla de que tenemos aquí al lado. Y luego puedes compartirlo, pueden otras personas colaborar en los proyectos, etcétera. Así que es una bonita herramienta para poder hacer código online, pequeñas pruebas e incluso ponerlas públicas para que la gente las pueda utilizar. Está enganchada con GitHub y otra serie de productos, etcétera. Bueno, está bastante bien. Y además lo que tiene dentro es el propio editor Visual Studio Code, que muchos de vosotros conoceréis. Entonces, esto es el propio Visual Studio Code, que es un software libre basado en JavaScript. Y ellos han utilizado el mismo software libre para poder hacer este editor online. Bien, dicho esto, pues vamos a empezar a ver los distintos ejemplos que tengo yo preparados sobre Vue.js que nos van a ayudar a dar esos primeros pasos y luego pasarnos a la parte más profesional o más normal de desarrollo de Vue.js en la cual pues ya nos habremos quitado de en medio algunas dificultades para el aprendizaje, ¿no? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo. Como dije, en estos primeros casos voy a utilizar siempre Vue.js a través del CDN, es decir, a través de esa ruta yo estoy cargando el framework, el core del framework, ¿de acuerdo? El core está dividido, el core tiene lo principal y digamos que el framework tiene un ecosistema de librerías JavaScript que tú puedes utilizar aparte de lo que sería el núcleo.
Y ya, pues bueno, a medida que lo vas utilizando, pues vas colocando una u otra, lo que haga falta, ¿no? Pero de momento, solo con la parte principal del framework nos es suficiente, que sería este script de aquí. De acuerdo. Luego tenemos dentro de esta página web, tenemos una división a la cual he puesto un identificador, ID app, ¿de acuerdo? Y luego dentro de la división tenemos un código extraño. Esto de aquí sería lo que le llamamos una vista. View, de hecho, sería como la manera de decir vista, las pronuncia así como vista en inglés, o sea, una vista del punto de la programación es el lugar o el pedazo de código que sirve para presentar información al usuario. Pues bueno, entonces en esta vista lo que tenemos es un código especial y este código especial sirve para interpolar datos. Interpolar quiere decir que, bueno, habrá un motor por aquí de plantillas y que pillará esta plantilla, esta vista, y donde pone message, pues le colocará el valor de una variable message. Bien, y todo esto pues se va a encargar Vue.js. Para eso hemos definido aquí un script. Este script lo que hacemos es crear una variable app a la cual le asigno un nuevo Vue, un nuevo objeto de la clase Vue. Esto lo que hace básicamente es utilizar el framework de Vue.js para poder crear un componente en función del código que declare dentro de este objeto de configuración del componente. ¿Y qué es lo que voy a colocar dentro? Bueno, le voy a colocar el lugar donde este componente se va a volcar, es decir, el lugar, mejor dicho, la vista que va a utilizar este componente para volcar su información, y algunos datos en particular, el dato message, que es, fijaros, es el dato que estoy interpolando, estoy volcando, que Vue se va a encargar de volcar dentro de la vista. De acuerdo, esto, si lo ponemos aquí interpolación, ya vemos cómo funciona y veis que sale aquí, hola mundo, y la fecha y la hora actual. De acuerdo, pues esto lo hemos conseguido gracias a este mensaje, hola mundo, y una nueva fecha, esto es JavaScript, en el cual convertimos la fecha en una cadena y lo que hacemos es la concatenamos con el mensaje hola mundo. Si yo vuelvo a entrar, veréis cómo la fecha, pues bueno, la fecha no, pero la hora sí que ha cambiado algunos segundos. Bien, pues esto todo lo hemos conseguido gracias a Vue.js. Simplemente, bueno, de momento es muy sencillo, no hemos hecho demasiada tarea, pero bueno, fijaros que él ha conseguido hacer esa interpolación de lo que es el mensaje dentro de la vista. Fijaros que además Vue.js me hace todo esto reactivo. ¿Qué quiere decir reactivo? En términos de programación, las cosas o los componentes reactivos, las vistas reactivas, son aquellas que reaccionan automáticamente a los cambios en los datos. Entonces, cuando ocurre un cambio en uno de los datos que maneja esta vista, de momento el dato, ¿cuál es? El dato es la variable message. Pues la vista se va a actualizar automáticamente. Vamos a poner aquí app. App no es más que la variable esta que se ha creado aquí con un nuevo objeto Vue. Y si le pongo app.message y le asigno cualquier otra cosa, bueno, tengo que asignarlo entre comillas, ¿de acuerdo? Hola, y lo que va a hacer es que automáticamente lo que era la vista cambia y ahora ya no pone el mensaje de antes, sino que pone hola. ¿Veis? Eso es lo que es ser reactivo. He cambiado un dato, el dato message, y automáticamente la vista reacciona a ese cambio actualizando su contenido. Bien, esto es el primer paso de Vue.js, aprender a utilizar datos e interpolarlos como texto dentro de la vista. Segundo paso. En este segundo paso vamos a conocer lo que se llama una directiva. Una directiva sirve para colocar código en el HTML y declarar comportamientos sin tener que realizar programación. Bien, en este caso esta directiva me sirve para declarar un bucle for. Cuando coloco v-for, estoy utilizando la directiva for que me sirve para hacer una repetición. Y esa repetición la voy a hacer para todos los elementos de un array. Fijaros cómo se expresa esto. Para todo, que es una variable que yo declaro como el iterador, en cada uno de los puntos de la iteración voy a tener un to-do, una tarea, de un array de to-dos. Bien, ¿de dónde sale el array de to-dos? Pues igual que antes, yo al declarar mi componente, ahora en vez de data, que antes teníamos una cadena normal,
Ahora lo que tengo todos es un array, un vector, una matriz. Y en cada uno de los elementos del array, pues tengo pues cosas por ahí, ¿de acuerdo? Esto lo que hace es que en el componente se conocerá como todos un array que tiene una serie de tareas. Y en esta directiva hacemos desde, para cada uno de los todos, asignamos un todo específico y ese todo es lo que mostramos dentro como contenido del LI. Bien, vamos a ver cómo se mira esto en el código y me voy aquí a la parte de bucles y tengo aquí una cosa, otra cosa y algo más, que son justamente los valores de este array. ¿Ven? Entonces, básicamente nosotros no hemos tenido que hacer ningún recorrido, digamos, con programación, ir sacando los datos del array, accediendo a cada uno de los índices, etcétera. Todo eso lo hemos podido hacer gracias a Vue.js y Vue.js se ha encargado de repetir este LI para cada uno de los elementos del todo y cada uno de los elementos lo ha ido metiendo en esta variable todo que es al final lo que estamos mostrando como contenido del LI. ¿De acuerdo? Bien, ahora esto es reactivo de nuevo. Quiere decir que si yo hago app.todos es igual, perdona, voy a hacer un push y le voy a meter dentro del array, con push meto información dentro del array y le voy a meter un nuevo componente, algo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, en el instante habéis visto cómo aquí hemos colocado esta información nueva que hemos colocado en el to-do. Ahora vamos a poner aquí más y directamente aparece ahí. Esto es reactivo, no tengo que hacer nada, simplemente con declarar que esto es un recorrido al array de to-dos y que en cada uno de los ítems del array vamos a colocar un elemento de la lista. Vamos, todo eso ya lo entiende por el código de la vista y yo simplemente no he tenido que hacer ninguna programación, solo declarar lo que es la directiva y utilizar un dato que, como habéis visto. Además tenemos aquí otra interpolación bastante interesante que os habéis fijado cómo el número de tareas ha ido aumentando a medida que hemos introducido nuevos elementos del array. Esto lo hemos conseguido simplemente porque estamos aquí interpolando la propiedad length del array de todos. Así que cada vez que aumentemos un elemento en ese array, la propiedad length aumentará porque la cantidad de elementos en el array pues será uno más y en ese caso pues se mostrará, de hecho se muestra, como estáis viendo, siempre actualizada el número de tareas que tenemos en el array. Bien, vamos a continuar con un tercer ejemplo en el cual lo que tengo es un condicional. De acuerdo, el ejemplo es exactamente igual que antes, solo que hemos colocado aquí el código para hacer un condicional con una nueva directiva que es la v-if. Esta directiva lo que sirve es para colocar partes del template que se muestren unas veces sí y otras no. ¿Y cómo vamos a decidir cuándo se tiene que mostrar y cuándo no? Pues con lo que nosotros pongamos aquí entre comillas, esto es una expresión que se evaluará y en función de la evaluación, si devuelve esa evaluación un true, quiere decir que se mostrará lo que haya dentro de esta división que tiene la directiva v-if y si esto fuese false, pues no se mostrará. De hecho, ahora fijaros que la expresión es el número de to-dos es superior a 3. Bueno, como es 3 el número de to-dos, pues no es superior a 3, entonces no muestra lo que esta división no se muestra, no aparece en la página. Si ahora meto una nueva división, un nuevo elemento del array, ahora length ya no vale 3, vale 4 y dice 4 es mayor que 3. Ahora sí, entonces en ese caso muestra esa división, el contenido de la división, ¿de acuerdo? Veamos ahora entonces el último ejemplo de este bloque. Este ejemplo me sirve para mostrar cómo haríamos la inserción de una tarea y lo vamos a hacer a través de, para hacer esto vamos a tener que conocer los eventos.
Eventos ya sabéis lo que son sucesos que ocurren en el navegador, generalmente por acciones del usuario, aunque no tiene por qué, puede ser producidas por cualquier otro asunto, y estos eventos se disparan pues, y produciendo comportamientos dentro del navegador que pueden eh, repercutir en el estado de la página, ¿no? Básicamente lo que tengo es un formulario y en este formulario tenemos un campo input, ¿de acuerdo? Es este campo que está aquí apareciendo. Esto es un campo input de toda la vida, ¿de acuerdo? Un campo input del HTML, simplemente que le hemos puesto unos estilos de texto de tal y cual, pero no deja de ser un campo input del HTML. Bien, ¿dónde vemos el tema del evento? Lo vemos en la declaración del formulario. Yo lo que voy a hacer es cuando ocurra un evento, von es una directiva que sirve para declarar eventos o declarar cosas que quieres que ocurran cuando se produzcan los eventos. ¿Qué evento? Pues bueno, la directiva le colocáis 2 puntos y luego de los 2 puntos el tipo de evento al cual le queréis asociar un comportamiento. ¿De acuerdo? Bien, en este caso, cuando ocurra un evento submit dentro del formulario, que es la etiqueta donde estamos declarando el evento, voy a llamar a un método que se llama insert task, como insertar tarea, ¿de acuerdo? Y ese evento, ese método tendrá todo lo que es el comportamiento de inserción de una tarea en el array. De acuerdo. Muy bien. ¿Cómo se declaran entonces los métodos dentro de los componentes o con Vue? Pues bueno, lo estamos viendo aquí de abajo. Hasta ahora teníamos una app en la que en la app teníamos el lugar donde está la vista de esta app, los datos que estábamos utilizando dentro del componente de la aplicación y ahora tenemos un nuevo elemento que se llama methods. En methods podemos escribir métodos que tengan que ver, o sea, que se ejecutan dentro del contexto del componente que estamos desarrollando. Y entre ellos estamos colocando un método que se llama insert task, que es justamente igual que el manejador de evento que estábamos declarando aquí arriba. Entonces, insert task es el manejador o la función que se encargará de ejecutar el código como respuesta al evento submit sobre el formulario. Y en este caso, pues simplemente hacemos un prevent default, que esto sirve para que cuando yo submita el formulario no se envía a ningún sitio, simplemente se pare el envío del formulario y porque no queremos enviar el formulario, solo queremos añadir una tarea dentro de un array. Entonces, con esto, bueno, fijaros que E es el objeto de evento, cualquier evento que tiene que ver con el navegador, el evento nativo de JavaScript, como un submitir, un clic o lo que sea, cuando se produce, te manda un objeto evento para que tú puedas hacer cosas con él o incluso inspeccionar los elementos que tienen que ver con el evento que se está produciendo. Y en este caso estamos utilizando el objeto evento simplemente para prevenir el comportamiento por defecto del evento, ¿de acuerdo? Bien, a continuación haremos una sentencia de this.todos. Todos es el array de todos y fijaros que dentro de los manejadores de eventos o de los métodos que yo tengo declarados para este componente, this hace referencia al propio componente. O sea, soy yo el componente sobre el cual estoy declarando este método. Entonces, de esta manera yo puedo acceder a las cosas de este componente. En este caso estoy accediendo a el dato todos que estaba declarado en la parte del data. ¿De acuerdo? Así que yo, this.todos, ¿qué es? Pues no es más que este array de datos, de tareas. ¿De acuerdo? Y sobre ese array de tareas estoy haciendo un push. Push es para empujar información dentro de un array, para meter información dentro del array. ¿Y qué voy a meter? Pues voy a meter lo que sería el contenido del input. Esto quizás se ve más claro si ponemos aquí un let task y le asignamos esto de aquí y a continuación hacemos el push de task.
¿de acuerdo? Lo he dejado en 2 líneas de código para que se vea un poquito más claro. Entonces, en la primera línea de código estamos accediendo al valor que está escrito dentro del campo input. Aquí hay otro detalle muy interesante dentro de Vue, que es que en Vue los elementos que tienen el atributo ref es algo propio de Vue, ¿de acuerdo? Esto no es HTML, sino que cualquier elemento que está dentro de una vista, ¿de acuerdo? Esta vista, que yo le coloco el atributo ref, Vue me lo entrega o me lo expone dentro de un objeto que se llama $refs. Este $refs lo que es contiene todos los objetos o todos los elementos de la página a los cuales yo le he colocado el atributo ref. Fijaros que aquí el ref era task input y es el mismo nombre de propiedad que estoy utilizando dentro del objeto refs. Bien, entonces de esta manera accedo, es una manera rápida de acceder a uno de los elementos que hay dentro de vuestro template, en este caso el campo input. Y como todo campo input del HTML, tiene la propiedad value o value, y en ella obtenemos lo que hay escrito dentro de ese campo de texto. Lo metemos dentro de la variable task y a continuación hacemos un push de task adentro del array. Bien, por último, lo que hago es que al campo input, de nuevo, le colocamos el value a comillas, comillas, para, digamos, resetearlo, ponerlo otra vez vacío. Así que escribo cualquier cosa aquí, le doy a Enter, cuando le doy a Enter sobre el campo, será como submitir el formulario, y esto automáticamente me crea el nuevo elemento. ¿De acuerdo? Así que hemos conocido de un plumazo y de una manera muy, muy rápida la mayor parte de las cosas que vamos a utilizar en el día a día del desarrollo con Vue, con lo que tiene que ver a la creación de componentes y la manipulación de esos componentes a través de código que está como hemos hecho ahora. De acuerdo, un detalle interesante de Vue que quiero comentar y que es diferente de otras librerías que a lo mejor muchos de vosotros habéis utilizado anteriormente. Y me refiero a lo mejor a jQuery, que bueno, yo creo que jQuery, quien empieza con JavaScript o jQuery, siempre en algún momento pues los primeros pasos se los da con jQuery y tiene un estilo de desarrollo en el cual yo manipulo directamente cualquier información que haya dentro de la página atacando al DOM. El DOM no es más que la jerarquía de objetos del navegador y utilizando los objetos de esa jerarquía yo puedo alterar el aspecto que tiene la página en cualquier momento. Pero eso es un trabajo un poco, si me lo permitís, un poco burdo, en el sentido en que pues directamente estamos yendo muy a bajo nivel, yendo a los objetos del navegador y manipulándolos, etcétera. En este caso, estas librerías como Vue, Angular, React, lo que te permiten es un desarrollo más declarativo, en los cuales tú no estás yendo a tocar el DOM directamente, sino que estás declarando por medio de directivas, por medio de eventos como este, pues estás declarando las cosas que tienen que pasar y las cosas que tienen que mostrarse cada vez que las variables donde están estos datos se alteren. ¿De acuerdo? Entonces yo no voy directamente a este párrafo y cambio su texto HTML. No, directamente yo no toco ese párrafo, no toco el DOM para nada. Yo directamente lo que hago es manipular una variable que forma parte del componente, un dato dentro del componente, y esos cambios repercuten automáticamente dentro de la vista. Así que es un estilo de desarrollo mucho más limpio y mucho más fácil de ver y, por supuesto, pues muchísimo más mantenible a futuro cuando vais a trabajar con estos componentes, la aplicación crezca o haya que manipularla. Este tipo de cosas con jQuery requieren mucho más código y al final el código, cuanto más código tenga una aplicación, pues más trabajo da de mantenerla, por supuesto más de desarrollarla, pero sobre todo lo que nos preocupa los desarrolladores es el tiempo que vamos a dedicar a mantenerla, porque mantenerla va a estar manteniendo durante años, desarrollarla
la puedes desarrollar en una semana o lo que sea, pero mantenerla puede ser años de trabajo. Y en definitiva, pues esto nos permite muchas facilidades. No sé si hasta aquí quieres que pasemos alguna pregunta, Alberto. Hay un par de preguntas, lo que no sé si tenía más. Bueno, una la han hecho hace ya 12 minutos, que era que qué sentido tiene la consola si no se cambia el código de la página. No sé si sabes de qué te estoy hablando, Miguel Ángel. Bueno, yo la consola la utilizo para, digamos, manipular directamente cosas de datos del componente y esto que veáis que la vista se actualiza, pero Mm, digamos que no es una cosa que hagas específicamente en el día a día. Generalmente lo haces por medio de componentes y de interfaz gráfica que tú luego vas trabajando con ellos y vas produciendo ese mm. cambio del estado del componente. No sé si se refiere a esto, pero vamos, No, bueno. no me ha quedado muy claro, pero vale. Y luego preguntaban, no sé si es para ahora, pero preguntaban, em, para cuando consideres oportuno, Vue.js puede ser un buen framework para realizar una PWA que he entendido que era una aplicación web progresiva. Sí, ¿A qué se refiere con exactamente. eso? Pues es un estupendo framework para hacer aplicaciones progresivas. De hecho, es, eh, el objetivo final de Vue.js es eso, hacer aplicaciones avanzadas dentro de lo que es el mundo frontend y, bueno, pues aplicaciones progresivas o single page applications, que al final es un poco lo mismo. Pero sí, es un buen framework para eso. Vale, ya te doy las dos, las dos últimas que han hecho. Comentaban preguntaban si era necesario hacer una instalación previa para empezar a programar Vue.js. Vale, esa parte sí que la vamos a ver ahora. Vale, y preguntaban si supongo que todo se dividirá en más de un archivo. ¿Cómo se suele dividir? Preguntaban. Vale, exacto. Esa es la parte que vamos a ver ahora. Hasta Perfecto. el momento hemos trabajado con Vue.js de una manera, pues, bueno, sencilla para que podamos ir enfrentándonos a lo que son las cosas más, más típicas dentro del framework y la programación está reactiva o declarativa que hemos estado viendo, pero y esto nos ha dado pie para que veamos que Vue.js efectivamente es un framework progresivo en el sentido en que yo lo puedo utilizar con muy poco código en componentes de interfaz gráfica que podría utilizar de manera muy sencilla, igual que a lo mejor estoy utilizando jQuery dentro de un proyecto WordPress, por ejemplo, ¿no? Pero obviamente cuando tú quieres realizar una aplicación que sea un poquito más importante, pues, o más compleja, pues el estilo de desarrollo pues cambia bastante, ¿de acuerdo? Y para eso entra en juego lo que son los componentes. Vue.js es un framework de desarrollo basado en componentes, igual que React, igual que Angular o igual que muchos otros por ahí. Y en los componentes, de hecho, es una arquitectura de desarrollo de aplicaciones que está muy extendida en el día de hoy. Se ha demostrado que es de las arquitecturas que mejor resultados nos da y que ayuda más a la mantenibilidad del código, etcétera, etcétera. Y a la encapsulación, a la jerarquía, a la modularidad, todos esos son beneficios que obtenemos en el código y todo esto nos los ofrece los componentes en el mundo del frontend. De hecho, es tan importante que a día de hoy los navegadores ya tienen manera de crear componentes nativos sin necesidad incluso de librerías como Vue.js ni Angular ni React. Estoy hablando de web components. Y en el caso de Vue, pues no es más que otra de las muchas librerías que me sirven para hacer componentes sin estar basado en el estándar, componentes, digamos, propietarios. Y esos componentes, básicamente, ¿qué son? Bueno, una página web o una aplicación puede estar dividida en varias secciones. Una parte de cabecera, en la cual pues tenemos el título de la página, el botón de login, etcétera. Luego una parte central de contenido, donde podemos tener pues bueno, una serie de posts o una serie de cajas donde el usuario va a hacer cosas y una parte de aside, ¿no? Una barra lateral. Todo eso pueden ser componentes de la aplicación. Tenemos una aplicación
principal, y luego colgando de la aplicación principal, pues las tres partes, lo que es la cabecera, el contenido y el aside. Y luego, a su vez, cada uno de esos componentes, a su vez, pueden tener otros componentes dentro. El contenido tiene aquí otros dos componentes y el aside, pues tiene tres componentes. Y a su vez esto puede dividirse y generar más componentes hacia abajo, etcétera, y esto puede llegar a cualquier nivel que nos podamos imaginar. Así conseguimos que nuestras aplicaciones sean árboles de componentes y que se puedan gestionar de esa manera y conseguir ese desarrollo, como decía, de características deseables como mantenible y todo eso. Entonces, Vue.js, por supuesto, es un framework que nos permite desarrollar componentes y que nos permite organizar el código en diversos archivos, cada uno de ellos para un componente, etc. Solo que para hacer esa parte ya sí que nos interesa, y para hacer aplicaciones un poco más robustas, etc., sí que nos interesa trabajar con lo que le llamamos el CLI. Casi todos los sistemas de frameworks tienen su propio CLI, que es una interfaz de línea de comandos que nosotros podemos utilizar para instalar y crear nuevos proyectos, para crear scaffolding de los proyectos, o sea, código básico que tú puedes utilizar como punto de partida, que no tengas que escribirlo, etc. Y todo eso en Vue pues está disponible, por supuesto. Es el CLI de Vue. Y este CLI pues lo podemos instalar para poder crear esos proyectos y beneficiarnos de varias utilidades que nos ofrece. Bien, entonces, ¿cómo lo instalamos? Utilizamos el comando de npm, que esto, por supuesto, tienes que haber instalado Node.js o Node.js para poder disponer de npm. Una vez que instalarlo es muy fácil, entrar en nodejs.org y directamente utilizar el instalador que te descargas de ahí, o si estás en Linux, utilizar los comandos de instalación que ellos te ofrecen. Una vez que tienes instalado Node.js, lo que hacemos es instalar el CLI con este comando, npm install -g para hacerlo global, así que estará disponible para cualquier lugar de tu proyecto, cualquier ruta en la cual estés en la consola, y luego el nombre de donde está el CLI, que se llama @vue/CLI. Directamente con esto estamos instalando la interfaz de línea de comandos, el intérprete de línea de comandos para Vue.js y poder estar utilizando pues diversas herramientas, como decía. Y la más principal o la primera que queremos hacer es crear un nuevo proyecto. Vue create my project sería, o my project, o el nombre de proyecto que queréis darle, sería el comando que te permite ejecutar el CLI para poder crear todo lo que sería un proyecto con una estructura de aplicación, digamos que pensada para empezar el desarrollo sin tener que escribir tanto código, ¿de acuerdo? Y no solo eso, sino que además te permite, y esto ya lo vamos a ver en el código aquí del proyecto, te permite obtener un entorno de desarrollo ya listo con varias utilidades para poder trabajar. En ese entorno de desarrollo yo voy a poder hacer cosas como, por ejemplo, servir la aplicación en un servidor de desarrollo, poner la producción, o sea, poner la aplicación en producción cuando sea, correr test y una serie de cosas. Y todo eso lo voy a poder hacer desde, pues bueno, con la ayuda del CLI y gracias a la estructura de aplicación que me han dado. En esa estructura de aplicación es esta que tenemos aquí. Perdona, tengo que cambiar de rama. Es esta que tenemos de aquí, ¿de acuerdo? Esto es tal como cuando yo hago el Create My Project, además que no le cambié ni el nombre al proyecto, él me crea toda esta estructura de carpetas que estáis viendo aquí. Esto es la estructura de carpetas típica de cualquier proyecto JavaScript, ¿de acuerdo? En ella tenemos un package JSON y en el package JSON pues encontramos todas las dependencias las dependencias de la parte que vamos a llevar a producción y las dependencias del desarrollo, que son las cosas que ellos nos han instalado aquí, que son, por ejemplo, el transpilador Babel o el linter para poder revisar la calidad del código y una serie de cosas. Bien, con esto además también nos han dado como varios scripts que me sirven para poder hacer esos acciones típicas sobre el proyecto, ponerlo a servir,
pasarlo a producción, o sea, producirlo para llevarlo a producción, etcétera. Bien, entonces vamos a ejecutar directamente el npm run serve, que es el comando este de aquí que me sirve para poder poner en marcha este proyecto y poder empezar a desarrollar con él. Gracias a las herramientas que nos han instalado, tenemos un servidor local donde podemos ir probando lo que sería el código de nuestra aplicación. Y esto es el código, vamos, vacío que ellos te dan de inicio para poder trabajar. Bien, esto además viene con un sistema para poder ver el código, refresco automático del código, quiero decir. Este componente Hello World View es el componente que tiene la mayor parte del HTML que estamos viendo aquí. Si yo, pues yo que sé, cambiase y quitase una parte de este texto, ¿veis? Estoy quitando vamos a quitar todo este texto para que veamos qué es lo que ocurre y simplemente lo guardo y automáticamente, sin que tenga que refrescar ni nada, ya el texto, el componente ha cambiado. ¿Lo veis? Entonces, esto viene muy bien, estas herramientas, porque no solo te ofrecen la estructura de aplicación, sino que además te da todo un flujo de desarrollo bastante completo para que tú puedas desarrollar de una manera bastante cómoda, ¿no? Continuamos. Entonces, vamos a ver cuál es la estructura de aplicación básica de un proyecto de Vue.js, ¿de acuerdo? Bien, bueno, como todo en HTML, comenzamos con un index. Este index es un poco particular porque, bueno, quien no conozca este tipo de proyectos, pues puede llamarle la atención que no tiene por ningún lugar ningún script de JavaScript para poder, digamos, ¿dónde está el script de JavaScript que va a poner en marcha todos los componentes y que va a poner en marcha lo que es mi aplicación? Pues no está, de hecho es que no aparece. Eso no hay que fijarse, y este comentario aquí lo dice, que dice, todos los archivos que tú vayas generando con JavaScript se autoinyectarán dentro del HTML y se irán colocando dentro de este HTML, pero sin que tú tengas que hacer nada. Así conseguimos pues, que no tengas que refrescar la página y que no tengas que hacer cosas porque los scripts esos irán cambiándose incluso con un código de hash para que nunca se guarde en el caché, etc. Entonces, todo este tipo de cosas ya están todas preparadas para trabajar. Y bueno, entonces, ¿cómo sé yo cuál es el lugar, el punto de inicio donde se va a colocar mi código JavaScript? Pues a simple vista no aparece por aquí, porque digamos que Vue.js te lo ha ocultado un poco y te ha dado lo mínimo para que tú no te despistes. Pero yo sí que os lo puedo decir que hay un archivo main.js que es el archivo donde se empezará a producir toda la ejecución de tu código y que al final esto desencadenará en la ejecución de todos los componentes que haya por debajo en la aplicación. Bien, dentro de este main.js lo que hacemos es primero importamos la librería Vue y a continuación estamos importando un componente que ahora enseguida vamos a ver y lo estamos importando con el nombre app, ¿de acuerdo? Esta configuración simplemente es para que no te salgan unos mensajes en la consola mientras que estás desarrollando, no tiene mucha importancia ahora. Y lo que estamos viendo aquí debajo es una función que parece un poco extraña y de hecho lo es, y tampoco os debe preocupar mucho porque normalmente no vas a tener que lidiar con este código en la aplicación. Básicamente aquí lo que está diciendo es que cuando se renderice este componente, esta aplicación, lo que va a hacer es utilizar el componente app como cuerpo para la aplicación y eso lo va a montar dentro de un elemento de la página que tiene el identificador app. De hecho, en el index, fijaros cómo aquí hay un div app. Pues bueno, básicamente este main lo que dice es que mi componente app lo va a montar, lo va a volcar dentro de ese identificador, dentro de esa división con ese identificador. Da igual, de hecho no es muy normal que tú lidies con este tipo de código, que te lo dan ya hecho y ya está.
Lo que sí que es interesante que veamos es ya justamente el código de app.view. Este código es el componente justamente app que estamos importando aquí. Y esto ya sí que tiene una pinta de cómo es o cómo son los componentes de Vue.js, ¿de acuerdo? En Vue.js los componentes tienen esta forma, ¿de acuerdo? Tienen una división entre 3 bloques totalmente diferenciados. Vale, el primero es el template o la vista, o la parte de la presentación que va a tener este componente, en la cual voy a tener código HTML para poder ejecutar o, bueno, visualizar las cosas. En este caso, una imagen y luego abajo otro componente que ahora enseguida veremos. Luego tiene una parte de JavaScript en la cual estoy definiendo pues todos los datos que haya dentro de mi aplicación, todas las cosas que los comportamientos que tiene que tener la aplicación, etcétera. Entonces ese script será la parte de la lógica de tu aplicación, lo que es la programación. Y por último, otra capa, otra parte del componente que son los estilos que yo voy a aplicar dentro del template. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente esto es igual que cualquier HTML. La parte del HTML, que es la vista, la parte del script, que es el JavaScript, y la parte de los estilos, que es el CSS. Lo que pasa es que lo tenemos todo en un componente y el demás tiene extensión .view. ¿Cómo es posible que el navegador entienda extensión .view? Bueno, el navegador es que no entiende nada de esto. El propio CLI viene configurado en la configuración de Webpack, que es lo que utiliza por debajo el CLI, tiene un loader, para que me entienda Webpack, que se encarga de saber cómo tiene que procesar los archivos que tienen extensión .view. Y él ya sabe que las 3 cosas de aquí van a estar mezcladas y que él las va a tener que ir colocando o ir procesando y separando cada cosa por su parte. Los estilos los llevará para un lado, el JavaScript lo llevará para otro y el HTML pues para otro, y él se apaña, vamos, en definitiva. Y esa es la manera que tiene un componente, ¿vale? Viendo más en detalle las cosas que están dentro del componente, el HTML no es muy importante porque es solo HTML, pero os llamará la atención que dentro del HTML yo puedo utilizar a su vez otros componentes. Y en este caso es el componente Hello World, que este componente básicamente lo que es código que acabamos de abrir y editar hace un instante, que bueno, es el Hello World de Vue, en el cual ya sí que podemos aprender una cosa, que es que yo le puedo setear desde fuera cosas a este Hello World. Entonces vamos a poner a Welcome to y vamos a poner aquí Arsys. A ver. De acuerdo, lo guardo y directamente aquí dice Welcome to Arsys. Estupendo. Bueno, entonces este componente tiene una lógica para poder lógicamente mostrar ese mensaje en algún lugar. Ahora enseguida vamos a verla, pero vamos a seguir viendo el componente app y él lo que hace es importar el componente Hello World. Claro, si no importa el componente no sabe qué tiene que hacer cuando vea esta etiqueta Hello World. Y define el nombre del componente y define los componentes, los subcomponentes sobre los cuales me voy a basar. Esto ya, digamos que el Vue.js pues es capaz de saber, gracias a esto, cómo tiene que operar. Y el CSS pues no es más que CSS que está aplicando a un selector, eso no tiene ningún misterio. Entonces vamos a ver el componente Hello World y vamos a aprender una cosa nueva dentro de los componentes. Bueno, vamos a ver de nuevo que tiene un template, tiene un JavaScript y tiene un estilo, ¿de acuerdo? Dentro del HTML, pues básicamente lo que tenemos es aquí una interpolación de una variable, que lo veis que aquí pone MSG. MSG es una variable que se va a interpolar y cada vez que cambie esto es reactivo, va a ir cambiando automáticamente, ¿no? Y fijaros que el dato, antes en los ejemplos que estábamos realizando anteriormente, estábamos utilizando los datos, los cargábamos en una propiedad que se llama data, y ahora estamos utilizando una propiedad que se llama props. ¿Qué diferencia hay entre data y props? Pues bueno, data son datos que utiliza este componente y se los queda a él y para él no digamos que son como
datos locales al componente, ¿de acuerdo? Props también no dejan de ser locales al componente, pero tienen la habilidad de servir o de sincronizarse con los valores de las propiedades que hay dentro de o atributos que hay dentro de la etiqueta del componente. Así que MSG no es más que el valor, o sea, lo que yo le pasé al componente dentro del atributo MSG no es más que el valor que se va a setear dentro de la propiedad MSG que estamos declarando por aquí. Al final lo que hace es que esa propiedad, pues igual que hemos visto antes, se interpola como contenido en el template. ¿Vale? Hasta aquí hemos visto el Hello World de Vue.js. Voy a tener que hacer aquí un commit para poder pasar de rama y voy a ir a rama to-do list. Bueno, aquí en esta segunda rama, básicamente lo que he hecho es integrar todo el código que teníamos antes puesto de aquella manera en los ejemplos iniciales, pero dentro de un proyecto. Y le he hecho algunos pequeños cambios para ir adaptándonos a unas situaciones un poco más realistas dentro de lo que es la programación con Vue.js. Bien, el componente main no cambia nada, simplemente, básicamente lo que tenemos es la misma estructura de antes. El componente app ahora sí que cambia un poco y veis que está declarando un dato para app. Este dato va a tener una lista de to-dos, bueno, un array de to-dos para ser exacto, y este array de to-dos, ahora cada uno de los to-dos es un objeto que tiene su identificador y su título. De acuerdo. Ahora, dentro del componente, estoy utilizando otro componente que ya Hello World ya no me sirve. Se llama ToDoList, que lo que se encargará es de listar esos to-dos. ¿De acuerdo? Y fijaros cómo de esta manera yo le puedo pasar a la propiedad to-dos, le puedo pasar el array de to-dos que tengo aquí declarado. Bien, y ahora en ToDoList, pues fijaros cómo tengo el array de to-dos declarado de esta manera y este array yo no lo seteo por ningún lado, me lo entrega la aplicación. La aplicación le manda al hijo los datos que el hijo tiene que mostrar. Y en este caso, básicamente lo que estamos haciendo es un recorrido, pero ya tiene un poquito de diferencia porque en este caso no solo indicamos que cada uno de los to-dos se va a colocar en la variable to-do, sino que además, esto es importante, que tenemos que darle un índice a cada uno de los arrays, porque claro, a cada uno de los to-dos. Por esto lo utiliza Vue.js internamente para poder hacer cuando modifica cualquier elemento de ese array, él va directamente y sabe dónde tiene que modificar la información. No tiene que hacer, ayuda a lo que es el rendimiento de lo que es la aplicación, ¿vale? Y básicamente hay que indicarlo. Cuando haces un array, cuando recorres un conjunto de objetos dentro de una estructura for, pues le tienes que indicar la llave que tiene cada uno de los ítems. Y ahora simplemente le estamos colocando aquí el ítem y a continuación el título. Y bueno, salvo este detalle, pues es un código que todos lo estaréis reconociendo bastante bien por los ejemplos que hemos visto antes y este otro que en este caso ya no es datos locales o propios únicamente de este objeto, sino que son datos que me van a traer o que voy a recibir yo, en este caso, directamente desde la aplicación. Bien, entonces ahora mi proyecto, fijaros que muestra la lista de tareas de esta manera. Bueno, tiene unos estilos y tal, que me los he saltado pero bueno, que están todos definidos de esta manera, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los estilos de app, pero aquí están los estilos de la lista. Lógicamente, pues bueno, cada parte, cada estilo, pues en cada lugar donde toca colocarlos. Bien, tengo que ir un poquito rápido, pero para poder ver más cosas que tenía preparadas, vamos a ver el paso 3, que es crear una tarea. Vamos a hacer un commit para que me deje pasar de rama y me voy a crear una tarea. En este caso, lo que estamos aprendiendo ahora es cómo poder funcionar con eventos. Vamos a ver el código de la aplicación
y en este caso hemos creado un nuevo componente adicional que se llama New Task. Bien, el componente principal. Antes teníamos el componente principal que tenía el to-do list y nada más, pero ahora tenemos el componente principal con otro componente extra que se llama New Task y que por supuesto hemos tenido que importar igual que hemos importado el to-do list. Hemos tenido que declarar que lo vamos a usar como dependencia y la tarea en principio es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es New Task? Vamos a verlo porque este componente es nuevo y lo que es ese formulario que teníamos anteriormente, ¿lo visteis? Ese formulario es exactamente el mismo código que estamos utilizando ahora para crear una nueva tarea. Pero claro, la tarea no pertenece, o el array de tareas, cuando yo creo una tarea, quiero decir, no tengo aquí el array de tareas en este componente para poder manipularlo. No me lo están pasando en ningún caso. Fijaros, la aplicación no me pasa el array de tareas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo? Lo que hago, y generalmente es la manera de trabajar cuando trabajamos con componentes, hay unos componentes, cada componente tiene su trabajo y su manera de hacer las cosas y tienen que irse comunicando entre ellos para poder, digamos, sincronizarse y hacer las tareas de nuestra aplicación de manera armoniosa. Y en este caso lo que hace este componente, en vez de crear e insertar él mismo la tarea, porque él no conoce ese array de tareas, lo que hace es avisar al papá, al padre, y le dice, oye, que quiere insertar una nueva tarea y te paso el valor de la tarea que tienes que insertar. ¿Vale? Y esto lo consigo con un comportamiento que obtengo a través de this$emit. Con esto lo que haces es emitir un evento al padre, un evento personalizado que tiene el nombre new task, no tiene por qué llamarse igual que el componente, de hecho no es exactamente el mismo nombre porque el componente tiene la N mayúscula y aquí es minúscula, pero bueno, es un evento personalizado que tú le llamas como quieras y que dice, vale, lo disparas, al disparar se sube hacia el padre y le estás enviando también el valor de aquello que se había escrito dentro del campo de texto, que es el valor de la tarea que tiene que crearse. Vale, rápidamente. ¿Cómo el padre se entera? Pues no es más que un comportamiento, declaración de un evento que tengo que asociar con el tipo de evento new task, o sea, el nombre del evento que estoy emitiendo. Y luego ya vamos al create task, que es el método, que ese sí es el que se encarga de hacer el push dentro del array de to-dos. Bien, cuando el array de to-dos se produce este código, se va a manipular y le vamos a insertar un nuevo elemento que tiene su identificador, que tiene el título, igual que cualquier otro to-do que teníamos en la aplicación. ¿Ok? Muy bien, pues cuando ocurra esto, pues ese to-do va a cambiar y al cambiar el to-do list que le estamos pasando, el to-do es reactivo y él directamente va a enterarse de que ha habido un cambio en el array y los va a mostrar convenientemente. Así que yo escribo cualquier cosa aquí y le doy a guardar y me va almacenando las tareas aquí. Fijaros cómo si alguien viene de jQuery y tiene experiencia de desarrollo con librerías de manipulación directa del DOM, verá que el modo de trabajo pues es ligeramente distinto y aquí tenemos un trabajo como más modular y más cada cosa en su sitio que, bueno, llama mucho la atención cuando estamos trabajando, además porque es reactivo, etcétera. Y ya muy rápido, para no pasarme del tiempo, quiero mostraros aquí el vModel, que por acabar el código que teníamos aquí, que básicamente lo que te permite, sí, lo que quería hacer en este caso es que estamos actualizando las tareas para decir que están completadas o no completadas. Cualquier tarea aparece como no completada y cuando yo pulso el checkbox, pues la tarea pasa a estar completada. Bien, entonces, claro, los to-dos ahora tienen una nueva propiedad, que es la propiedad completed. Cuando creo un nuevo to-do, la tarea aparece con completed es igual a false. ¿Y cómo se van a crear? Bueno, crear tareas es exactamente el mismo código porque realmente este componente no sabe ni siquiera que lo que está haciendo es emitir nuevas tareas que se van a tener en un array, eso lo hace todo. Y el que nos interesa es todo list, que sí que tiene la posibilidad de, digamos, completar tareas o no, dependiendo si se pulsa o no el checkbox. Y lo nuevo que estamos colocando aquí es el vModel,
El vModel no es más que un binding, un enlace de datos que nos permite enlazar datos tanto de ida como de vuelta. Entonces lo que hace es que cuando el to-do está completado, él, él automáticamente se... Mejor lo vemos empezando por aquí, ¿vale? De esta manera lo que hacemos es que estamos... no, sí, el asunto es que cuando está completado este to-do, lo que hace es que le avisa al padre y el padre se encarga de hacer la manipulación de esta propiedad, la propiedad completed, ¿de acuerdo? Y esta propiedad es la que permite cambiar el estilo. Fijaros que cuando se completa el to-do, lo único que pasa es que le pasa una rayita por el medio. Pues bueno, hay una propiedad aquí que es la propiedad de clases, que está, estos dos puntos quiere decir que hay un enlace de datos. Y lo que hace es que cuando la propiedad completed de la task tiene, la propiedad completed de la task está a true, pues se pondrá la clase completed dentro del componente. Vale, la clase completed básicamente lo que hace es que hace el line through para que salga con ese estilo. Y lo que esto hace, vale, pues esperamos a que tú me declares como completado una tarea y cuando me declaras como completado una tarea, pues yo voy a ponerle la clase adecuada para que se muestre como completado. Y este vModel lo que hace es que se encarga de hacer tanto la parte de marcar como chequeado un componente cuando la tarea está completada, como cuando alguien lo marca o lo desmarca, avisar al padre, y esto lo hace todo Vue.js sin necesidad de escribir nada de código, gracias a esta directiva vModel, de avisar al padre, oye, me han completado la tarea, para que el padre le cambie la propiedad completed a esa tarea en concreto y básicamente al final se haga la manipulación de la tarea en concreto y el cambio de la vista. Bueno, esto ya está explicado un poquito más rápido, pero bueno, más o menos espero que lo hayáis podido entender. Ya es solo cuestión de estudiar un poquito, mirar cuáles son las directivas en la documentación de Vue, que es bastante buena. Además, está mayor parte traducida en el español, con lo cual se agradece. Y bueno, analizarlo con un poco más de tiempo, porque en fin, aquí en la clase creo que acabamos de dar, hemos llegado a un buen punto. Espero que os haya gustado lo que es el estilo de desarrollo de Vue.js y que ya que cada uno, si le interesa, pues por su cuenta, pues pueda seguir un poquito. Comenta Miguel Ángel que tiene muy buena pinta para migrar proyectos con jQuery, ¿no? Y que si podrías explicar, igual es demasiado, no lo sé, los pasos que harías para migrar un tema de WordPress a Vue, por ejemplo. Igual. Bueno, en principio, vamos a ver. Eh, WordPress está muy casado con jQuery, porque en WordPress todos los plugins, la mayor parte de los plugins que utilizas por ahí utilizan jQuery. Entonces, digamos que tiene mucho sentido migrar cuando nos podemos quitar una dependencia de medio. Entonces, en el caso de WordPress, como vas a tener que utilizar jQuery, no sé si interesa mucho o no interesa mucho meterse con determinados berenjenales, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que sí que es interesante, digamos, a lo mejor el código que está funcionando y que ya lo tienes y tal, igual no tiene tanto sentido que lo migres, pero sí que es interesante que puedas o que ver cómo digamos, de determinados comportamientos nuevos, tú puedas ir enganchándolos con esta parte de Vue.js que es más interesante. Esta parte de aquí, hemos visto de los componentes con la extensión Vue, no es tan fácil de utilizar en un proyecto de WordPress, básicamente porque necesitas instalar todo lo que es las herramientas de compilación de los componentes, la herramienta de mandar a producción, etcétera. Entonces, casi, si yo tuviese que hacer componentes, lo haría con el estilo de programación este de aquí, con lo cual tú vas a crear tus vistas y en vez de andar escribiendo, manipulando el DOM directamente, pues puedes crear componentes de esta manera
de esta sencilla manera en los cuales pues puedo ir manipulando un DOM de esta manera un poquito más elegante de trabajar. Pero digamos que WordPress es un poco particular en el sentido ese, que como ya está muy casado a jQuery, pues es difícil a lo mejor de sacarle tanto partido. Ya luego cuando estamos hablando de otra serie de proyectos un poquito más avanzados, a lo mejor es donde este tipo de herramientas se le saca un poco más de partido. Pero bueno, esto Comentaba no Miguel quiere decir. Ángel, otro usuario, digo por si puede ser interesante, él comentaba que para WordPress se podría usar Vue a modo headless usando la API. Ajá. Vale, pues yo es que no me he dedicado mucho a integrar estas partes, pero bueno, seguro que más de uno lo habrá hecho y que además, bueno, con el comentario de nuestro compañero y, y si no, buscando en Google te explicarán. Bueno, pero esto todo es al final, no quiere decir que no lo puedas hacer. Tú puedes Mm. instalar Webpack y instalarlo por tu cuenta y hacer que Webpack con el loader correspondiente te compile los archivos de Vue, que te los coloque en la carpeta adecuada del template con el que estás trabajando y es perfectamente viable. Ahora, yo no tengo mucha experiencia, en esta parte tampoco te sé decir muy bien porque no lo he hecho nunca. Que es normal, pero bueno, me ha parecido interesante, pues si alguien tenía por lo visto experiencia utilizándolo así, pues o al menos le ha parecido buena idea, pues al menos comentarlo con los demás. Hay un par Claro, de preguntas más aquí. Preguntaban si Vue.js incluye también estilos. sí, lo hemos visto. Entre los componentes están las tres partes, lo que es el HTML, el, el CSS y los estilos y lo que es el JavaScript. Esta es la herramienta que digo yo que utiliza el propio CLI de Vue por debajo para compilar todo lo que son los archivos. Utiliza los archivos .vue.js, pero esto te hace con cualquier tipo de archivos, los TypeScript, los SAS, incluso te puede optimizar los PNGs o los JPGs y luego lo que hace es que todo eso te lo va colocando todo en el lugar donde tú le digas y lo que pasa es que bueno, hace falta un poco de trabajo para poder manejar Webpack y saber configurarlo adecuadamente para que te haga esa compilación de los componentes, que no te digo que no sea posible. De hecho, yo, por ejemplo, utilizo componentes no en WordPress, sino el framework Laravel, componentes de Web Components que también los tienes que compilar y los deja en la carpetita y tal y cual. Tienes los procesos de Live Reload que los puedes hacer también con Webpack. De hecho, Vue.js, el CLI los hace también con Webpack y consigues el mismo estilo de desarrollo, inclusive dentro de WordPress, pero bueno, es que hace falta casi un curso para trabajar con Webpack, hace falta. Mm. Vale, nos da tiempo yo creo que para un par más y lo tendremos que dejar. Bueno, nos dicen que excelente explicación, que entendible todo, que cómo sería la manipulación de datos con una base de datos tipo MySQL o MongoDB. Ha habido dos personas que han preguntado por el tema MySQL. Vale. Sí, esta parte no la he visto porque, bueno, hace unos días hicimos una sesión de Meteor.js que él tiene la parte de MongoDB ya como digamos integrada y el trabajo para acceder a los datos que está en la base de datos es literalmente una línea de código. Aquí ya no es tan sencillo en el sentido en que, bueno, tienes que utilizar una llamada Ajax contra un servidor web, tienes que configurar tu servidor web, a no ser que lo tengas ya, alguien te lo dé ya hecho para responder los datos, etcétera. Entonces, no he podido incluirla en lo que es la presentación del día de hoy. Pero bueno, de todas formas, no es difícil. Básicamente, todo este tipo de aplicaciones, React, Vue o Angular, lo que utilizan es servicios web, como le solemos llamar APIs o APIs REST, en los cuales te conectas a través de rutas y a ellos les pides los datos. Entonces esa API lo que te devuelve es un JSON, un JSON,
y ese JSON tú lo recibes dentro de la aplicación de Vue.js con los datos que tienes que representar dentro del template. O sea, ese JSON me devolvería, por ejemplo, el array de tareas ya directamente que me ha devuelto el servidor, y entonces al iniciar la aplicación, pues bueno, se hace la consulta con el servidor le devuelve ese array de tareas y en mi aplicación, ¡pum!, muestra el array de tareas tranquilamente. ¿Que se actualiza una tarea? Pues no solo es actualizarla en la vista, en la memoria, sino que además enviarle al servidor la señal, oye, que me han actualizado la tarea con el identificador tal. Y entonces es otra solicitud al servidor a otra ruta en la cual le dices la tarea con el identificador tal y le pasas los datos nuevos de la tarea que ha sido modificada, y el servidor ya se encarga de guardarlos. Ya luego, el tipo de base de datos que el servidor implemente por debajo es indiferente para lo que es el trabajo con Vue. Al servidor sí que le importa, porque es al final código que tendrás que resolver en la parte del servidor, pero a Vue.js, digamos, es agnóstico a lo que hay ahí, tanto si es un MySQL, si es un Mongo, lo que sea, le es totalmente indiferente. Él lo que sabe es que cuando invoca una ruta, la ruta le responde con un JSON, un JSON, que tiene una cantidad de datos, y él utiliza esos datos para representarlos en la vista. Entonces, esta parte, pues sí, requiere otra explicación, que si queréis podemos hacer otro día y tal, para ver cómo se haría ese API REST en el lado del servidor, y también sería otra sesión, por lo menos para poder explicar un poco cuál sería el flujo para conexiones de Ajax contra el servidor. Ok. Ya están diciendo que sería muy interesante, o sea que ya tendremos que ir hablando cuando ahora nos falta terminar esta serie de webinars. Cuando empecemos a planificar la siguiente, pues bueno, ya es un tema más posible. Preguntaban ya por último, bueno, había una pregunta que ha sido hace bastante rato, pero preguntaban que si no choca Vue con la accesibilidad, pues está utilizando JS que no se aconseja. Claro, bueno, en ese punto tienes razón. O sea, si estamos entendiendo accesibilidad como que no debemos utilizar JavaScript porque hay navegadores que a lo mejor no lo interpretan, o determinados comportamientos que no son difíciles, que son difíciles de operar para personas con discapacidad, etcétera, sí, digamos que es menos accesible que una página web tradicional que no tenga JavaScript. Pero digamos que lo que es la accesibilidad es una tarea que todos los desarrolladores tenemos medios para implementar por nuestra cuenta, tanto en Vue como en cualquier otro framework. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, componentes que cuando yo lo opero con ellos, puedo operar también con el teclado. Por ejemplo, es un select a lo mejor específico que no está basado en el select del HTML, pero que me permite con el teclado mover arriba y abajo para cambiar también las teclas, que yo pongo el tabulador y luego me posiciono encima del select, y con el teclado puedo cambiar las opciones. Entonces, digamos que todos estos frameworks, absolutamente todos, tienen las herramientas necesarias para que tú, con un trabajo extra, eso no te digo que no, puedes hacer que tus componentes, incluso con JavaScript, sean accesibles. Así que, bueno, no llegaremos al punto de accesibilidad que tengamos en una página HTML tradicional, pero sí que podemos dar las herramientas necesarias para que podamos hacer que esto se manipule también por otras interfaces, no solo a lo mejor el ratón o el puntero o lo que sea. Ok, pues vale. Me pregunto también ya por último, si quieres ya lo dejamos, si aconsejabas SQLite. eh, En todo lo que son bases de datos, repito que no tiene que ver con Vue.js. mm, Bueno, si me estás hablando de base de datos SQLite que está dentro de los navegadores, esta base de datos, bueno, quizás en algunos navegadores está, otros no, creo que
que el estándar todavía no está 100% definido sobre si está o no está, si va a estar o no va a estar. Pero si me estás hablando de la base de datos a nivel de servidor, por supuesto es una alternativa. Hay otras más potentes para aplicaciones pequeñas, podría ser interesante, para, eh, pero bueno, en términos de view, pues sería indiferente que en el servidor tengas una base de datos u otra. Entonces, para lo que nos respecta al día de hoy, es una base de datos perfectamente viable. Hombre, se suele utilizar más, por ejemplo, en aplicaciones muy pequeñas, aplicaciones donde no tengas la posibilidad de instalar un servidor de base de datos y solo tengas acceso al sistema de archivos, o incluso en la etapa de desarrollo de una aplicación, cuando estás trabajando con un ORM, que en el local a lo mejor no necesitas tener una base de datos, trabajas contra SQLite y directamente luego cuando ya pasas a producción, ya lo instalas en un MySQL. Digamos que no es la mejor base de datos, pero sí que es una buena alternativa cuando no tienes otra posibilidad. Ok. Se ve que lo del tema de la base de datos pues ha dado generado bastante interés porque también han vuelto a preguntar si se puede trabajar con JSON para la DB, entiendo que se refiere a la base de datos con Vue.js. Y El JSON-DB no sé a qué te refieres. sí, No, pone textualmente, entonces se puede trabajar con JSON, ¿no? Con JSON para la DB con Vue.js. vale. JSON-DB es una base de datos basada en Java. Lo que pasa es que no dice JSON-DB, dice JSON para la DB. Sí, claro, perfecto. Sí, sí, sí. JSON es exactamente. Lo que al final la base de datos generalmente lo que hace es, perdona, el servidor lo que hace es cuando tú te conectas con él, lo que hace es pasarte JSON. Y al final se utiliza JSON porque JSON es la notación de objeto de JavaScript y para JavaScript tiene muy poco peso lo que es procesar un JSON en relación a lo que le costaría procesar, por ejemplo, un XML. Podéis utilizar o se puede utilizar teóricamente, y con esto quiero decir, cualquier sistema de intercambio o cualquier lenguaje de intercambio de información que pueda, que pueda ser necesario. Los dos básicos o más importantes son XML y JSON. Pero al final JSON se ha convertido en un estándar totalmente utilizado a todos los niveles porque lo que son las aplicaciones front-end, lo que es el desarrollo con JavaScript del lado del cliente, a la hora de trabajar con JSON, pues para ellos un JSON ya directamente son objetos que no necesitan, no necesitan procesarlo. Y entonces es muy ligero, muy fácil de trabajar, pero al final lo que es la base de datos, lo que es la base de datos la utilizáis la que queráis y sí, al final lo que es el JSON, o sea, el servidor siempre os va a devolver un JSON, por regla general, casi en el 100% de los datos. El 100% de los casos no, a salvo algunas empresas un poco ancladas en el pasado o que necesiten por lo que sea otros sistemas de intercambio, pues siempre va a ser un JSON. Ok, pues yo creo que ya podemos terminar por aquí. Muchas gracias. También, bueno, ha habido bastantes mensajes de agradecimiento. Gracias a vosotros. Bueno, esta última pregunta la puedo responder yo. Dicen que si el vídeo lo vamos a poder tener. Sí, lo he comentado al principio del webinar, el vídeo se queda grabado y llega automáticamente un mensaje a todos los inscritos. Con el enlace al vídeo llega a las 24 horas, porque le cuesta un par de horas procesar el vídeo, entonces pues ya para evitar problemas está programado para que llegue de forma automática a las 24 horas. Mañana a las 4:30 debería haber llegado el mail con el enlace. Si a alguien no le llega, aparte de mirar en spam, pues puede escribir a webinar@arsis.es y lo podemos enviar puntualmente. Es verdad que lo acabamos subiendo al canal de YouTube, donde tenéis ahí todos, incluido pues el de Meteor de la semana pasada o cualquiera de los otros que hemos ido haciendo estos meses, pero la forma más rápida de verlo es con este enlace que os va a llegar automáticamente, porque a YouTube pues lo tardamos unos días en subirlo, a veces lo editamos y bueno, pues suele tardar un poquito más. Así que nada, Bueno, me alegro de haber podido aportar con esta última pregunta. Gracias, Miguel Ángel, por todo. Ya nos hemos pasado bastante. Ya te digo que todos los comentarios son que
que parece que a la gente les ha resultado muy interesante, o sea que igual profundizamos más sobre esto en el futuro. Y estáis todos invitados al próximo de Angular, si no me equivoco, la semana que viene. Exacto. Y bueno, ya mandamos la comunicación diciendo que también es que hemos montado algunos más es profeso antes de determinadas peticiones. El siguiente en realidad va a ser otro que vamos a hacer el martes o miércoles que viene, ya no me acuerdo, sobre migrar un servidor a la nube. ¿Vale? Y nada, lo dejamos aquí. Un saludo y gracias a todo el mundo. Un abrazo, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. mi Ángela. Adiós, gracias a todos. Chao.